Los niños van a ir saliendo. Los niños van a ir saliendo. Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Vamos, dile: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que viniste hoy. Vamos a conectarnos aquí. Am, Antes de empezar, de verdad, por más que quiera, por más que quiera esconder, ¿ok? Lo que estamos sintiendo como familia, am, me encantaría compartirlo contigo en esta tarde. Desde hace ya unas semanas, un muy buen amigo de muchos de los que están aquí, ah, por muchísimos años él estuvo viniendo aquí a Tijuana a servir. Muchas de las casitas que han sido construidas por medio de nuestro ministerio fueron por él. No solo eso, sino que él nos ayudó a fundar lo que ahora conocemos como Kingdom Builders, que es este brazo y esta ayuda y esta parte con la que hacemos todas las construcciones, todos los patrocinios, todo lo que viene para Tijuana de parte de la iglesia en Estados Unidos viene a través de esta organización. Y hace unas semanas nos avisaban y nos decían: hey, el señor se llama Donald Glasgow, decían, está muy malo, tiene algunas opciones, pero a sus 90 años ya esas opciones él decidió no pasar por la cirugía. Él decidió no pasar por el tratamiento que iba a durar meses y decidió ir a su casa a esperar el momento en el que Dios lo llamara a su gloria. Y para mí esto es ¿cómo te lo pudiera decir? Si Dios me permitiera a mí escoger cómo voy a partir de este mundo, este hombre es un ejemplo para mí. Si Dios me permitiera a mí escoger de qué manera, ¿alguna vez habías pensado en eso? ¿De qué manera quieres partir de este mundo? Si yo pudiera escoger, de verdad, yo tomara la misma opción que tomó este hombre. Hace 3 semanas estuvimos ahí sentados en la sala con él. Él ya tenía su respirador, contaba historias, totalmente lúcido. Pero algo que me llenaba mi corazón y me llenaba de esperanza era que él estaba sentado mirando hacia su jardín, mirando hacia el cielo. Y nos decía, ahí estábamos mi esposa y yo sentados, estaba su esposa, y él nos decía: yo sé que mi tiempo ya está cerca. Yo sé que profesionalmente hice todo lo que tenía que hacer. Yo sé que en cuestión de ser un voluntario, tengo los últimos 30 años de mi vida dedicándolos a servir a Dios como voluntario en diferentes partes, aquí localmente y con ustedes en México, dice. Pero yo estoy mirando el cielo, dijo. Yo sé que Dios tiene lugar para mí allá y estoy esperando ese momento. Sé que el Padre me espera en casa. Y créeme que esas palabras se quedaron aquí en mi corazón. ¿Has escuchado alguna vez, y te lo he predicado muchas veces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz de saber y entender en quién está puesta tu confianza. Y créeme, ahí sentado y yo me venía y yo decía: Dios, si tú me das la oportunidad a mí, yo quiero seguir el ejemplo de este hombre, y yo quiero algún día poder estar en la sala de mi casa viendo hacia el cielo, esperando ese momento en el que tú me vas a recoger. Pasaron algunas semanas, pasaron algunas visitas, y hoy en la mañana el señor Don partió con el Señor, dejando a su esposa, dejando muchos nietos y dejando muchos hijos, pero sobre todo un legado
de servicio, un legado de servir a Dios con todo lo que Él era. ¿Por qué te digo esto? Ayúdame a orar por Bev. Es una persona que consideramos nosotros parte de nuestra familia. Ha sido parte fundamental de mucho de lo que nosotros podemos hacer, incluyendo este edificio. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y me ayudes a orar por Bev. No podemos orar por Don. Don ya está con el Señor. Don ya ganó la carrera. Don ya mantuvo su fe. Don ya está con el Señor. Pero Él es nuestro consuelo. Y cantábamos hace un momento esto. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos y oramos? Señor Dios Padre, te doy gracias porque nos permitiste conocer a Don. Porque nos permitiste, Dios Padre, servir junto a Él y alcanzar a conocer el corazón, alcanzar a conocer lo que Don sentía por ti. Hoy Él deja a su esposa, a sus hijos, nietos, familiares, pero sobre todo un legado, Señor. Un legado de servicio, un legado de una persona leal, un legado de una persona que cambió el mundo, al menos el mundo que estaba alrededor de Él. Hoy, Señor, oramos y agradecemos porque tú eres bueno, aún en estos momentos. Te doy gracias y te pido por Bev, que tú la guardes, que tú la cuides, que tú le des el consuelo y que en su momento nos permitas estar con ella también. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios es bueno, Dios es bueno y Él es nuestro consolador. No lloramos como los que no tienen esperanza, lloramos con la esperanza que es Cristo Jesús. Voltea con la persona que está a tu lado, dile nuevamente: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que viniste hoy. El día de hoy seguimos con el libro de Hebreos y seguimos con nuestra serie Hebreos, y en las últimas semanas nos hemos brincado, hemos hablado de cositas un poco diferentes, pero el día de hoy regresamos a Hebreos 7. Hebreos 7 y nos hemos esperado y nos hemos brincado porque sabemos que ha estado muy bueno, ¿no es cierto? Ha estado muy bueno lo que Dios nos está hablando a través de Hebreos. En cada uno de los capítulos, primero nos explicaba, el autor de los Hebreos nos explicaba que Jesús era mayor que los ángeles, amén. En los siguientes capítulos Dios nos mostraba a través del libro de Hebreos que que Jesús es más grande que Moisés, ¿ok? Después, en los siguientes capítulos, nos ha estado hablando de Jesús como el gran sumo sacerdote. Di conmigo: gran sumo sacerdote. Antes, de acuerdo a la ley que está en Levíticos, tú podías y tú puedes encontrar todas las ordenanzas, todas las leyes, todas las cosas que había. Tenía que ser una persona de un cierto linaje, del linaje de Aarón. Aarón fue el primero y después de ahí todos los demás sacerdotes y sumos sacerdotes tenían que venir de Aarón, de su linaje, de su familia. Y era el sumo sacerdote, era la persona que llevaba las ofrendas, era la persona que hacía los ritos, los rituales de acuerdo a la ley. Era la persona que pedía el perdón para el pueblo cada año. Sin embargo, viene Jesús con un sacrificio una vez y para siempre, siendo el gran sumo sacerdote, entrega su vida, da ese sacrificio en la cruz del Calvario, y ahora ya no necesitamos más sacrificios. Una vez y para siempre Él nos ha justificado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero no podemos quedarnos ahí. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos ahí. Muchas veces nos encanta esta historia y nos tiene que encantar, claro que sí. Pero no es
todo, hay más. Muchas veces nos conformamos con una parte de Jesús cuando Jesús quiere darnos muchísimo más. ¿Qué decía la pastora ahora? Mi copa está rebosando. Bueno, pídele a Dios una copa más grande y también va a rebosar. Pero pídele más capacidad de Él. Ahora, ¿qué está pasando en este capítulo? El apóstol Pablo iba a decir, muchos creen que es el apóstol Pablo, no se puede asegurar eso. Pero el autor de los Hebreos nos está diciendo cómo cristianos tenemos que madurar. Di conmigo, madurar. Ahora dile al que está a tu lado, tienes que madurar. Ya no se voltearon a ver, ¿verdad? Ya no te animaste, dices, no lo conozco, somos la familia amorosa de Dios, vamos. Puedes decirle, tienes que madurar. ¿Qué significa esto? Sí, Jesús murió y resucitó, pero Él vive y Él vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que vivir sabiendo y entendiendo que Jesús vive para siempre y está sentado a la diestra del trono de Dios. No nos podemos quedar solo con la resurrección de Jesús. No podemos quedarnos solo con soy justificado. Tengo que llevar mi vida de acuerdo a un Dios vivo, un Dios que vive para siempre. El escritor de los Hebreos ahora explica un tema que había introducido antes. Desde Hebreos 2, Jesús como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué está pasando en este momento cuando se está escribiendo este capítulo? Los cristianos judíos estaban interesados en Jesús como sumo sacerdote, pero tenían una objeción intelectual. Di conmigo, intelectual. Esto es porque Jesús no venía de una tribu sacerdotal, de Leví o de la familia sacerdotal, de la familia de Aarón. Y entonces se encuentran con esta parte de la historia donde dice el sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, y Jesús no viene de esta tribu ni viene de esta familia. Entonces, ¿cómo puede ser nuestro gran sumo sacerdote? Vamos a llegar a esto. Entonces vamos a empezar Hebreos capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Di conmigo, y le bendijo. Melquisedec aparece en Génesis capítulo 14. Melquisedec después aparece en Salmo 110, versículo 4, pero fuera de esto no hay mucho que se sabe acerca de Melquisedec. ¿Okay? Es el único personaje en el Antiguo Testamento que comparte estas dos distinciones. Él era un rey y él era sacerdote. Di conmigo, era rey y era sacerdote. Él era antes que la ley. Tienes que decir esto conmigo, antes que la ley. Porque esto es importante, ahorita va a tener sentido. Abraham se encuentra con que su sobrino Lot lo tienen capturado, y puedes irte tú a leer esta historia, pero lo tienen capturado, y entonces Abraham reúne a todos sus siervos, les pone armas y dice, vamos a pelear porque mi sobrino está capturado. Van y liberan, van y ganan esta batalla, liberan a Lot. ¿Y qué sucede después de esto? En el camino de regreso se encuentran con Melquisedec, que ese era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Esta es una distinción muy buena. Había sacerdotes de muchos otros dioses, sin embargo, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Estás conmigo todavía? Abraham reúne a sus siervos y va a la guerra. Pero entonces aparece esta figura, un rey sacerdote. Versículo 2. A quien asimismo Abraham dio a Abraham los diezmos ¿de qué? ¿De qué? De todo, cuyo nombre significa
primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. La raíz etimológica o la etimología de la palabra aquí no es clara. Hay un debate muy fuerte entre si Salem aquí significa un lugar o si significa una forma de reinar. Dice que Melquisedec era rey de justicia y era también rey de Salem, que significa paz, que viene de esta palabra derivada de shalom. Di conmigo, shalom. Shalom es la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le da los diezmos. Tal vez tú estás aquí por primera vez y te tocó, ¿ok? Que hablemos del diezmo. Y ya todos agarran la cartera, ¿no? No, pero aquí en Comunidad con esto es todo lo que yo tengo que decir acerca del diezmo en este momento. Nosotros aquí en Comunidad Conexión creemos en un Dios que es muy generoso. ¿Cuántos dicen amén? Es tan generoso que entregó a su Hijo para que ahora yo tenga salvación y vida eterna. Y entonces uno de los rasgos de Dios es la generosidad. Y si tú y yo somos hijos de Dios, uno de los rasgos que tú y yo tenemos que tener, ¿cuál es? Ya hubo menos, generosidad, dice. Mira, tal vez tú eres parte de esta iglesia y no crees en el diezmo. Nosotros como Comunidad Conexión creemos en el diezmo. Nosotros como iglesia diezmamos. Nosotros como iglesia de los diezmos se hace un diezmo que entregamos a nuestro ministerio para que se sigan plantando iglesias, para que se sigan pagando terrenos, para que se siga haciendo la obra del Señor. Ojo, no hacemos esto por obediencia, ¿ok? Lo hacemos por agradecimiento. Y entonces nunca nosotros vamos a ir a decirte, si tú quieres ser parte de esta iglesia, tienes que diezmar. Para nada, nunca vamos a hacer eso. Pero la oportunidad está ahí si tú quieres hacerlo. Creemos que diezmamos desde nuestro agradecimiento, no desde un lugar de obediencia, porque para que Dios me bendiga, sino en agradecimiento por las bendiciones que yo ya he recibido. Creemos en el diezmo de acuerdo a la palabra de Dios. Esto fue antes de la ley, porque algunas personas van a venir y te van a decir, es que el diezmo es algo que era de la ley. Y aquí tienes a Abraham, que está diezmando antes de que la ley existiera, por agradecimiento por la bendición que él había recibido. Hay otros que dicen es que después de el Nuevo Testamento y después de que Jesús murió y resucitó, se abolió la ley. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Ya no hay que diezmar. Sin embargo, Jesús en Mateo 23 le dice a los fariseos, ay de vosotros, mira lo que dice, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enhedo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer aquello. Y mientras Jesús nunca dijo tienes que diezmar, Jesús dijo es tan importante diezmar como que tu vida sea transformada de verdad. Y basados en versículos como este y en la generosidad que miras en algunos otros lugares, nosotros practicamos y nosotros creemos en el diezmo. El diezmo es una disciplina espiritual de generosidad y de gratitud a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La opción está ahí. La opción está ahí. De ninguna manera te vamos a manipular y te vamos a decir qué tienes que dar, cuánto tienes que dar. Eso es entre tú y Dios. Nunca nosotros vamos a exigirte algo, de verdad, de verdad. Dios suple todas las necesidades, pero si quieres ser parte, hay oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Mira, está diciendo que Abraham diezmó a este hombre. Este hombre lo bendijo. Abraham tomó una buena decisión y este hombre bendijo a Abraham. Abraham, ¿qué dice?
voy a dar el diezmo de todo lo que yo saqué de esta guerra, ahí está. Y después nos da otros detalles que hay otro debate muy fuerte ahí. Versículo 3, ¿estás conmigo todavía? Está hablando de Melquisedec. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y si tú no pones mucha atención, esto empieza hablando de Melquisedec, pero termina describiendo a Jesús. ¿Estás conmigo? Esto empieza diciendo, sin padre, sin madre, sin genealogía. Y de verdad, puedes ir a mi oficina ahí arriba y tengo todas las Biblias ahí abiertas y todos los comentarios posibles. Y ninguno de esos comentarios dice o hace alusión a que ¿cómo te lo podría decir? Que fue alguien que salió de la nada. No, este era un hombre que existía, pero aún en este tiempo, cuando se estaba escribiendo el libro de Hebreos, no tenían la información acerca de quiénes fueron o de dónde vino o de dónde salió este hombre Melquisedec. La hermenéutica rabínica, el Midrash, basada en el hecho de que el linaje de Melquisedec no se da en Génesis 14, es porque carecía de ellos. Como todo ser humano, él tuvo padre y madre, pero sirve como otro tipo del eterno Mesías. ¿Estás conmigo todavía? Y entonces yo quiero enseñarte dos cosas en esta tarde. Hay algo que se llama cristofanía. Di conmigo, cristofanía. Cristofanía, bien fuerte, cristofanía. Quiero que se te quede bien, bien claro. Hay algo que se llama cristofanía y hay algo que se llama tipo de Cristo. ¿Estás conmigo? Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros entendemos que dice la palabra de Dios y lo que va a seguir enseñándonos, y sé que esto parece como algo bien confuso, ahorita va a tener sentido, ¿ok? ¿Qué es una cristofanía? Una cristofanía es escucha esto, aparición o manifestación de Jesucristo, ya sea antes de su encarnación, esto quiere decir en el Antiguo Testamento, o después de su resurrección, donde se revela en forma visible o a través de una percepción especial. En esencia es una teofanía centrada específicamente en Jesús. ¿Qué es una cristofanía? Cuando tú miras y tú lees en la palabra de Dios que el ángel de Jehová, di conmigo, el ángel de Jehová. Cuando tú lees que el ángel de Jehová, tú estás leyendo una cristofanía. Este era Cristo viniendo antes, haciéndose presente. ¿Dónde miras eso? En la zarza ardiente con el ángel, ¿no es cierto? Miras esto en el ángel con la espada desenvainada, el varón con la espada desenvainada que se aparece a Josué y le da instrucciones, ¿no es cierto? Cuando están los jóvenes en ese horno de fuego y el cuarto que está ahí, que es semejante al Hijo de los dioses, era Jesús que estaba con ellos. Esa es una cristofanía. ¿Estás conmigo todavía? ¿Qué es un tipo de Cristo? Y ahorita vamos a darte nuestra postura. Este es un debate muy, muy, muy fuerte por muchos años, ¿ok? Un tipo de Cristo en el contexto bíblico, un tipo de Cristo es una persona, un evento o un objeto en el Antiguo Testamento que prefigura o anticipa a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Estos tipos son símbolos o figuras que de alguna manera reflejan o apuntan hacia la persona y la obra de Jesús. Y eso sí, los tipos de Cristo tú te los encuentras a través de todo el Antiguo Testamento.
Desde un Josué, que fue un tipo de Cristo que llevó al pueblo a la tierra prometida, hasta el arca de Noé, que cargó a la humanidad para llevarla a un lugar seguro. Eso es un tipo de Cristo. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿cuál es el debate? Pastor, ¿cuál es el debate? ¿Para qué me explicas todo esto? Hay un debate muy fuerte entre los teólogos y entre las personas que conocen mucho de la Biblia, si Melquisedec fue un tipo de Cristo o fue una cristofanía. ¿Ok? Nosotros, al encontrar que él era rey de un lugar, aunque se le dan ciertos atributos que después se le dan a Cristo, al Mesías, como rey de justicia, como rey de paz, nosotros entendemos que esta era una persona física que reinaba y que era sacerdote sobre un lugar específico. Entonces eso nos dice a nosotros, y lo que nosotros creemos es que él era un tipo de Cristo, no era una cristofanía. Él era un tipo de Cristo, era alguien que Dios envió a este mundo para poner un ejemplo de lo que Cristo iba a venir a hacer en un futuro. Era un tipo de Cristo. ¿Estás conmigo todavía? Y mira lo que dice más adelante: hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. En realidad no es que Jesús tenga un tipo de sacerdocio como el de Melquisedec. En vez, Melquisedec tuvo un tipo de sacerdocio como el de Jesús. Recuerda, Jesús siempre ha existido y nos lo enseñó Hebreos al principio, y por medio de él todo se sostiene y se mantiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voltea con la persona que está a tu lado y pregúntale: ¿estás poniendo atención? ¿O como qué tipo estás poniendo atención? Mira, vamos a irnos un poquito más rápido. Estos versículos sientan una base para lo que sigue después. No está comparando, ¿ok? No está, el autor de Hebreos no está comparando a Cristo con Melquisedec. Está contrastando lo que Melquisedec hizo en ese día y el rol que él jugaba ahora con Cristo. Versículo 4, y nos vamos a ir hasta el versículo 10. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Escucha esto: ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Está diciendo en estos versículos, está diciendo: ahora ustedes tienen a Leví y a los hijos de Aarón y toda esta descendencia, pero Abraham le dio a alguien que no venía de ninguna descendencia. Y mira lo que sigue más adelante. Versículo 7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y ese es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Versículo 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Aquí el autor empieza a hacer un caso no en contra, sino describiendo la ley. Di conmigo, la ley. La ley eran estas 600 y tantos mandamientos que después se convirtieron en los 10 mandamientos.
Esa era la ley, esa era la manera de vivir. Nadie podía cumplirla al pie de la letra. ¿Por qué? Porque perfecto no hay nadie. Pero mira, aquí está diciendo, si ellos no eran perfectos, se necesitaba un gran sumo sacerdote que sí lo fuera, y ese es Jesús. Esto muestra la necesidad de un orden de sacerdocio diferente. Quiero que pongas atención a esto. Hasta ahorita todos los sacerdotes y los sumos sacerdotes venían ¿de dónde? De Leví y de Aarón. Solo de ahí. Pero aquí está diciendo, se necesita que venga de un lugar diferente, y nuestro Salvador, el Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, Él viene de la tribu de Judá. Y mira, va a tener sentido esto un poquito más adelante. En el Salmo 110, versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es lo que dice el Salmo 110, versículo 4. Se necesitaba un nuevo sacerdote que no viniera de estos hombres que eran imperfectos, sino ahora un gran sumo sacerdote que fuera perfecto según el orden de Melquisedec, un rey de justicia y un rey de paz. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: ¿estás aquí todavía? Te voy a preguntar como el otro hermano: ¿estás aprendiendo algo el día de hoy? Versículo 12: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y esto es muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahorita hemos estado con un tipo de ley, con un tipo de reglas. Pero va a venir uno que va a cambiar todo esto. Va a venir uno que va a dar una oportunidad diferente, que va a cambiar el juego, que va a cambiar y que va a cumplir la ley. Se necesitaba que haya también cambio de ley. Versículo 13: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Di conmigo: necesario es. Vamos, bien fuerte: necesario es. Escucha esto: el sacerdocio de Aarón estaba conectado a la ley de Moisés. Así que si es cambiado el sacerdocio, debemos anticipar algún cambio en el estatus o lugar de la ley. Ya no podían seguir siendo sumos sacerdotes y sacerdotes según la ley. Ahora necesitábamos el sacerdote según la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15: y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida, vamos, dilo conmigo, indestructible. Vamos, bien fuerte: indestructible. ¿Qué es esta vida indestructible? ¿De quién está hablando el Salmo 110, versículo 4? Juró Jehová y no se arrepentirá, que serás sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Vamos, di conmigo: para siempre. Y ahora está diciendo que de aquel del que se está hablando es aquel que tiene una vida indestructible. Y si tú vas a Mateo 27, versículo 1, dice que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo en contra de Jesús para entregarle a muerte. Y nosotros sabemos qué pasó. Fue entregado, fue latigado, fue humillado, hasta lo sumo fue humillado, colgado en ese madero.
Pero la historia no termina ahí, ¿no es cierto? Al tercer día Él resucitó y tiene esa vida que es indestructible. ¿Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y entonces con esa vida indestructible Él muestra y demuestra que Él es superior a todos los sacerdotes y sumos sacerdotes que han pasado antes que Él. Versículo 17, pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Otra vez el Salmo 110:4. Y aquí es donde tú y yo nos gozamos, ¿ok? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿estás listo? Vamos, pregúntale, ¿estás listo? Quiero darte una noticia. Antes de Jesús, tú y yo que no somos, ok, a lo mejor hay alguien aquí que sí es judío y que sí es israelí y todo y tiene esa descendencia, pero antes de que Jesús viniera y abriera la puerta no solo para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que en Él cree, tú y yo no hubiéramos tenido oportunidad. Bajo la ley, tú y yo no hubiéramos tenido oportunidad. Nadie nunca hubiera venido a nosotros y nos hubiera hecho parte del pueblo de Israel. Nunca, jamás hubiera sucedido. Y por eso Jesús fue que vino y abrió la puerta para que las otras ovejas pudieran entrar también a este redil. Y es donde entramos tú y yo. Y es donde esas buenas nuevas son compartidas para ti y para mí. Y ahora tenemos acceso al Padre y tenemos paz para con Dios. ¿Estás conmigo todavía? Y por medio de esa vida indestructible, ya mero acabo, ya mero acabo. Por medio de esa vida indestructible, versículo 18, queda pues, estas son palabras muy, muy fuertes. Queda pues abrogado que el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Vamos, léelo todo conmigo otra vez. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿De qué mandamiento está hablando? Del antiguo pacto. ¿De qué mandamiento está hablando? De la ley. Di conmigo, la ley. ¿Qué era la ley? Te lo repito, eran esos 600 y tantos mandamientos, pero ahora eran estos 10 mandamientos. ¿Y sabes qué? Era imposible, di conmigo, era imposible. Vamos, bien fuerte, era imposible. Era imposible cumplir con la ley de Dios. Era imposible. Y tú dices, bueno, ¿y entonces para qué servía la ley? El apóstol Pablo en una de sus cartas, él escribe que hasta que no conoció la ley, él no supo que estaba haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué era la ley? La ley era un espejo, ¿ok? La ley era un espejo en el cual tú podías darte cuenta lo mal que estabas, lo mal, pero la ley no te daba vida, la ley no te daba esperanza. Y es por eso que el autor la describe como débil e ineficaz. A todos aquellos que les encanta la ley, a todos aquellos que viven de una manera legalista, tengo noticias para ti. A todos aquellos que les gusta mucho apuntar con el dedo, uy, eso que vas a la iglesia, uy, eso te vas a vestir así, uy, vas a andar así, uy, vas a hacer esto, uy, es ese cristiano que se cree más cristiano que todos los demás, ¿no es cierto? Es ese cristiano que se cree que él está más cerca de Dios porque no ha cometido ningún pecado el día de hoy. Santo Cordero. Y muchas veces creemos, no lo decimos, pero sí actuamos de esta manera y creemos que porque estoy haciendo las cosas bien, yo ya tengo salvación. Te tengo noticias el día de hoy. Es por su gracia, es por su amor, no es por obras para que nadie se gloríe, y es por fe que tú entras en el reino de Dios. Si se lo vas a dar, dáselo bien fuerte porque es para Dios.
El sacrificio ya fue hecho en la cruz. El precio ya fue pagado. No hay nada que tú puedas hacer, y esto me llena mi corazón. No hay nada tan malo que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Y no hay nada tan bueno que yo pueda hacer para que Dios me ame más. Dios me ama con ese amor incondicional y está esperando a que me acerque a Él. Él ya hizo todo lo que Él tenía que hacer. A nosotros nos toca tomar una decisión. Una decisión. Voltea con la persona que está a tu lado y pregúntale: ¿ya tomaste la decisión? Tengo noticias para ti. Tengo noticias para ti. Mira el versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley nada perfeccionó. Solo vino a ser un espejo. Solo vino a decirnos lo mal que estábamos. Al pueblo de Israel le dijo lo mal que se estaban portando. Le estaba diciendo: cambien sus caminos, pórtense bien. Pero la esperanza solamente está en Jesús, y esa es la mejor esperanza de todas. ¿Cuántos dicen amén? Mira, que todos los legalistas, y esto no lo escribí yo, esto lo saqué de un comentario bíblico. Que todos los legalistas recuerden esto: nada perfeccionó la ley. Que los adventistas recuerden esto: nada perfeccionó la ley. Que todos aquellos que sueñan con la ley como la regla de vida recuerden esto: nada perfeccionó la ley. Sin embargo, tenemos una mejor esperanza, en la cual ahora en Jesús estamos vivos por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos equivocados al querer regresar a construir nuestro caminar cristiano en la ley. Eso era lo que estaban haciendo los hebreos. Por lo tanto, la ley es anulada, en el sentido de que ya no es el principio dominante de nuestra vida. Ahora lo que ocupas es una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús no solo viene a anular la ley, Jesús viene y la cumple al pie de la letra, siendo el Cordero perfecto, yendo al sacrificio por la humanidad y cambiando el juego para ti y para mí. Vamos a irnos un poquito más rápido, versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, y nos regresa otra vez al Salmo 110, capítulo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Pero el versículo 21 dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero este con juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir sin juramento a los demás? ¿Estás aquí todavía? Un momentito nada más. ¿Qué quiere decir sin juramento? Los otros eran sacerdotes y sumos sacerdotes por herencia. Sin embargo, Jesús fue escogido para cumplir con este trabajo y lo cumplió de la mejor manera. Él es nuestra mejor esperanza. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos, dáselo bien fuerte porque es para Él. Versículo 23: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿No te da paz esto en tu corazón? Por medio de Jesús tenemos entrada al Padre. ¿Qué dice ahí? Él también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y no solo eso, sino que te asegura y te promete que Él está intercediendo por ti todos los días. Qué hermoso que Jesús esté intercediendo por ti. Versículo 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía,
¿Cuántos dicen amén a eso? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto ¿para qué? Para siempre. ¿Y por qué no te pones de pie en esta tarde? Tenemos un gran sumo sacerdote que nos dice: puedes acercarte confiadamente al gran trono de la gracia. Tenemos un gran sumo sacerdote que está intercediendo por ti. No está ahí para juzgarte, está ahí para interceder por ti. La ley nada perfeccionó, pero ahora tenemos una mejor esperanza. ¿Y por qué no cierras tus ojos? Él ya ha hecho y Él ya ha tomado los pasos necesarios para volver a estar en relación contigo. Él ya hizo lo que a Él le tocaba, y sin embargo tú y yo nos encontramos dudando si queremos comprometernos con Dios o no. Él ya se comprometió contigo. Sin embargo, el día de hoy seguimos dudando de aquel que es inocente, sin mancha, y que entregó su vida para darte salvación y vida eterna. Si no fuera por su gracia y si no fuera por su amor. Pero te tengo buenas noticias el día de hoy. Dice en su palabra que Él envió a su Hijo unigénito, que Él entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree hasta el día de hoy no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el día de hoy tú y yo tenemos una oportunidad. Queremos llegar al final de nuestros días y poder estar mirando al cielo y decir: yo sé que Dios tiene mi casa ahí en el cielo. Tenemos que empezar a tomar decisiones desde el día de hoy. Queremos poder estar tranquilos en la cama de nuestra casa, esperando el momento de encontrarnos cara a cara con nuestro Creador. Es el momento de tomar decisiones el día de hoy. Él se entregó por ti. Pero es un regalo. Es un regalo que tú escoges aceptar o tú escoges rechazar. Y es tu eternidad la que está en juego.